Los estudiantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes en la carrera de médico cirujano que cursan la materia de reumatología presentan para ustedes el tema de gota y pseudogota. El objetivo de este video es el dar a conocer a la población en general las consideraciones básicas, principales manifestaciones, los factores de riesgo y el manejo adecuado de las enfermedades conocidas como gota y pseudogota. Antes que nada tenemos que hablar de qué es la gota y pseudogota. Ambas son enfermedades que se caracterizan por episodios bruscos de dolor intenso, hinchazón, enrojecimiento y gran sensibilidad al tacto y aumento de la temperatura local en una o más articulaciones de nuestro cuerpo. Primeramente en este video vamos a hablar de lo que es la gota. ¿Qué ocasiona esta enfermedad? Se debe al depósito de microcristales de ácido úrico, que en términos médicos se le conoce como urato monosódico, en el interior de la articulación, como lo vemos en la imagen, en donde vemos inflamado la articulación de la base del dedo gordo. Los ataques de inflamación son una consecuencia en la presencia de estos cristales en la articulación. En la siguiente imagen, mediante el microscopio, podemos llegar a observar los cristales de ácido úrico que tienen una forma característica de aguja. ¿Qué es el ácido úrico? El ácido úrico es una sustancia química que se produce en el organismo como producto final de la degradación de unas sustancias que se conocen como purinas. ¿Qué es la hiperuricemia? Cuando los niveles de ácido úrico en sangre son superiores a 7 mg por decilitro, se le conoce como hiperuricemia. Las 2/3 partes del ácido úrico que encontramos en nuestra sangre se produce en nuestro cuerpo, y 1/3 parte del ácido úrico viene de los alimentos que consumimos. ¿A qué se debe la hiperuricemia? Se debe a dos procesos: el aumento de producción de uratos y la disminución de la excreción de uratos. Gran parte de los uratos se secretan por los riñones. Esto nos va a condicionar que los niveles de ácido úrico se eleven en sangre, ocasionando hiperuricemia. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar gota? Son varios factores de riesgo, como lo son los niveles altos de ácido úrico en sangre, algunos factores genéticos, la ingesta de algunos fármacos como lo son las tiazidas y los diuréticos de asa como el furosemide, el consumo de carnes rojas, vísceras, embutidos o leguminosas, e inclusive el consumo de alcohol, especialmente la cerveza. ¿Qué síntomas produce? Son dos principalmente: inflamación articular y aparición de agregados que forman tofos. Las fases de las cuales aparece la gota son 4: la hiperuricemia sintomática, la artritis gotosa aguda, la gota intercrítica y los tofos y artritis gotosa crónica. ¿Cómo se manifiesta la hiperuricemia sintomática? La hiperuricemia sintomática, como su nombre lo dice, es asintomática, o sea que no hay síntomas articulares, pero lo que sí encontramos aquí son niveles elevados de ácido úrico. Cuando un paciente, después de tener 20 a 30 años, niveles de ácido úrico elevados, va a desarrollar gota. ¿Cuáles son los síntomas de la artritis gotosa aguda? El principal síntoma es la inflamación articular, que esta es muy intensa y muy dolorosa, que se ve desencadenada por la ingesta de algunos fármacos, por el consumo de ciertos alimentos o bebidas alcohólicas como la cerveza, o incluso en periodos de estrés. Aquí vemos la imagen característica de la gota, que es la inflamación de la articulación de la base del dedo gordo. Esta articulación, en términos médicos, se le conoce como la articulación metatarsofalángica. También a esto se le conoce como un ataque de podagra
Otras articulaciones que también se ven comprometidas en los episodios de gota son las articulaciones del tobillo, las articulaciones de la rodilla, e inclusive la gota nos puede llegar a provocar fiebre. ¿Qué es la gota intercrítica? Son los periodos asintomáticos entre episodios agudos de gota. ¿Cuáles son las manifestaciones en la gotatofasia? Cuando no hay un tratamiento adecuado o el diagnóstico es muy tardío, se puede desarrollar una poliartritis de grandes y pequeñas articulaciones con tendencia a la simetría y con la aparición de nódulos o tofos. Estos tofos son estas bolsitas que logramos ver en esta imagen en las articulaciones de los dedos de esta persona. Cuando un tofo se fistuliza, deja salir un material blanco compuesto por cristales de urato monosódico. La localización frecuente en donde encontramos estos tofos es en el pabellón auricular, en las articulaciones como lo son la del codo o la de la rodilla, e inclusive en ciertos órganos como el corazón, el ojo. Tenemos que tener en cuenta que cuando los niveles de ácido úrico vuelven a ser normales, estos tofos comienzan a desaparecer. ¿Cómo se diagnostica? La presencia de cristales de urato es necesaria para que las articulaciones se inflamen. Estos cristales se identifican mediante un microscopio en el líquido sinovial extraído de las articulaciones inflamadas durante los ataques de gota y permiten un diagnóstico preciso de la enfermedad. Esto, más la exploración física adecuada que le realice el médico tratante, y más la historia que usted le narre de los síntomas que usted tiene, nos ayudan a precisar mejor el diagnóstico. Por todo ello, un diagnóstico preciso de gota siempre es posible, y por su exactitud la identificación de cristales es el método de diagnóstico deseable. ¿Cómo se trata? El tratamiento va enfocado en dos problemas independientes: uno, el tratar los episodios agudos, y el otro, tratar la hiperuricemia. Los ataques de gota se tratan bajo reposo, en lo que usted reciba atención médica especializada. Inclusive usted puede ingerir algunos analgésicos como lo son el paracetamol o el naproxen, siempre recordando que cada uno de estos medicamentos tienen que ir bajo prescripción médica y que el uso indiscriminado de esto puede provocar ciertas enfermedades. Aquí vemos un medicamento muy utilizado en lo que es el tratamiento de gota, que es la colchicina. Este es un medicamento profiláctico. ¿Qué quiere decir esto? Que nos ayuda a prevenir episodios nuevos de gota. Tenemos que tener cuidado con el uso de este medicamento porque puede llegar a provocar náusea, vómito o diarrea. El tratamiento de hiperuricemia consiste también en un tratamiento en la modificación de los estilos de vida, en donde no va a haber una ingesta de bebidas alcohólicas como la cerveza, una disminución de la ingesta de carnes rojas, vísceras, embutidos y leguminosas, y si usted tiene sobrepeso o obesidad, bajar de peso le ayudará a disminuir también los niveles de ácido úrico en sangre. Dentro del tratamiento tiene como objetivo la disminución de la concentración de ácido úrico. Encontramos dos tipos de fármacos. El primero de ellos nos ayudan a disminuir la producción de ácido úrico, en donde encontramos el tratamiento de primera elección para todos los médicos, que es el allopurinol. El otro tipo de objetivo es el aumentar la excreción de ácido úrico, en donde encontramos este otro medicamento que es el Provanecid. Siempre tiene que recordar que todos estos medicamentos tienen sus indicaciones y contraindicaciones, y que tiene que consultar primero a su médico antes de ingerir cualquier medicamento. Bueno, la segunda parte de nuestro video trata sobre la pseudogota. La enfermedad por depósito de cristales de pirofosfato cálcico, también llamado pseudogota, es más frecuente en los individuos de más de 50 años y puede producir artritis aguda, subaguda o crónica de rodillas, muñecas, codos, hombros y tobillos. Comprende tres formas: una forma idiopática, que quiere decir que no encontramos cuál es su causa aún, una forma asociada a enfermedades metabólicas y una forma familiar o hereditaria. La forma idiopática es la forma más frecuente. Afecta a personas mayores de 50 años o en sujetos jóvenes con antecedentes de trauma repetido o meniscectomía. La enfermedad, la pseudogota, asociada a enfermedades metabólicas como lo son el hiperparatidismo, el hipotiroidismo, la hemocromatosis y las que mencionamos aquí, también influyen mucho en desarrollar episodios de pseudogota. La pseudogota, asociada a una enfermedad familiar hereditaria, tiene un inicio temprano, entre la tercera y quinta década de la vida. Tiene un origen autosómico dominante. ¿Cuáles son sus manifestaciones?
El cuadro agudo de pseudogota se caracteriza por un inicio brusco, que afecta principalmente solamente una articulación, tiene una duración de 2 a 4 semanas y tenemos que recordar que es menos dolorosa que la gota. Afecta en un 50% de los casos a la rodilla y un 25% a la primera articulación metatarsofalágica. El cuadro crónico se caracteriza por dolor articular simétrico, con grados variables de degeneración articular y limitación funcional. Principalmente afecta las articulaciones de brazos y piernas. ¿Cómo se trata? El tratamiento es básicamente sintomático para el dolor, inflamación y prevención de cuadros agudos. Se puede llegar a tomar algunos analgésicos o inyecciones intraarticulares de corticoides. Inclusive estos dos medicamentos que ya mencionamos, la colchicina y el Provanecid, se pueden llegar a utilizar en el tratamiento de la pseudogota. Volviendo a recordar que el uso de cualquier medicamento tiene que ir bajo prescripción médica. Y bueno, eso sería todo por nosotros. Muchas gracias por su atención.